Una mujer se despide de su salón vacío. Tiene 38 años, es enfermera y acaba de entregar las llaves del piso donde ha vivido los últimos 10 años, en el barrio de Grasa, en Lisboa. Su sueldo no ha cambiado desde 2018, pero el alquiler casi se ha duplicado. Lo que antes costaba 700 euros, ahora ronda los 1.300 euros. En la acera de enfrente, un turista arrastra su maleta hacia un Airbnb con vistas al Tajo. Cuesta 180 euros la noche. La casa fue de una familia portuguesa hasta que la vendieron a un fondo luxemburgués. Ahora es una inversión con código QR en la puerta. Esta escena no es una excepción. Es una postal contemporánea de lo que ocurre en Lisboa, Oporto, Faro. La transformación no se da en silencio. Se escucha en las ruedas de las maletas, en los idiomas que llenan las calles, en los carteles de Short Term Rental, en las miradas vacías de los residentes que ya no lo son. Las ciudades portuguesas están cambiando de manos, de idioma, de propósito. Ya no están pensadas para quienes las habitan, sino para quienes las visitan o las compran. Portugal ha dejado de ser un país para vivir y ha pasado a ser un producto para consumir. Los barrios se transforman en escaparates, las viviendas en activos financieros y la ciudadanía en una carga prescindible. ¿Cómo llegó Portugal a este punto? ¿Cómo un país con una de las rentas más bajas de Europa se convirtió en uno de los más caros para vivir? ¿Y por qué tantos portugueses sienten que están siendo expulsados de su propio país? La respuesta no está en un solo culpable. Es un proceso lento, estructural, sistemático. Tiene raíces profundas y cómplices silenciosos. Para entenderlo, hay que retroceder unas décadas, hasta la herida que dejó la descolonización, la crisis industrial y la promesa incumplida de Europa. Tras la Revolución de los Claveles en 1974, Portugal cerró un capítulo de casi 5 siglos como imperio colonial. Guiné-Bissau libre independiente. La independencia de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y otras posesiones trajo consigo el regreso de cientos de miles de portugueses, los llamados retornados, y la necesidad de redefinir un modelo económico nacional que durante décadas había dependido de los recursos de ultramar. Fue una transición abrupta, caótica, marcada por la improvisación. En lugar de construir una economía productiva diversificada, Portugal apostó por los servicios y por una integración acelerada en el mercado europeo. Desde los años 80 se promovieron reformas para modernizar infraestructuras, pero la industria se desmanteló, la agricultura se precarizó y el Estado se endeudó para sostener el crecimiento. Con la entrada en el euro en 1999, el país perdió su capacidad de devaluar su moneda y competir en exportaciones. El resultado, una economía cada vez más dependiente del turismo, de la construcción y del capital externo. Durante más de 2 décadas, los salarios se mantuvieron artificialmente bajos para atraer inversión extranjera. Hoy el salario mínimo ronda los 820 euros mensuales y el salario medio apenas supera los 1.300 euros. Mientras tanto, el precio medio de una vivienda en Lisboa supera los 500.000 euros, más que en muchas ciudades alemanas. El desfase entre ingresos y coste de vida se ha vuelto insostenible. Esta debilidad estructural convirtió a Portugal en un destino atractivo, pero no para sus ciudadanos. Para los nómadas digitales, los jubilados del norte de Europa y los fondos de inversión, sí. Para los jóvenes portugueses que estudian, trabajan y no pueden emanciparse hasta pasados los 30 años, no. Y así, poco a poco, se sembró el escenario perfecto para la tormenta que vendría después. El auge del turismo masivo, los visados dorados y la colonización urbana por capital extranjero. En 2010, Portugal estaba sumido en una recesión. El desempleo superaba el 12%, el Estado rozaba la bancarrota y la Unión Europea imponía recortes brutales como condición para el rescate. En ese contexto, el turismo emergió como tabla de salvación. Lisboa y Oporto comenzaron a ser promocionadas como joyas escondidas de Europa. Buen clima, gastronomía, historia, seguridad y precios bajos.
En pocos años, el flujo turístico se disparó. Pasar de 7 a 30 millones de visitantes anuales parecía un milagro. Pero ese milagro tenía letra pequeña. Los centros históricos comenzaron a vaciarse de residentes. Miles de pisos fueron retirados del mercado de alquiler tradicional para ser reconvertidos en alojamientos turísticos. Plataformas como Airbnb y Booking incentivaron la conversión de barrios enteros en zonas de paso, con rentabilidades imposibles de igualar por un inquilino local. Por cierto, no olvides suscribirte al canal si te está gustando el vídeo. En Lisboa, más del 65% de los alojamientos turísticos están gestionados por empresas que controlan múltiples propiedades. Lo que comenzó como economía colaborativa terminó en especulación masiva. Los edificios dejaron de ser hogares y pasaron a ser carteras de inversión. Las familias que vivían en Alfama, Mouraria o Ribeira fueron desplazadas progresivamente hacia la periferia. Aquellos que resistieron vieron cómo sus alquileres se triplicaban, cómo el supermercado de toda la vida cerraba para dar paso a una tienda de souvenirs, cómo los vecinos eran reemplazados por maletas. El turismo, lejos de ser solo un fenómeno económico, alteró el tejido urbano y social del país. Las ciudades dejaron de cumplir su función, ofrecer vivienda, trabajo y comunidad. Se convirtieron en productos de consumo rápido, y lo que parecía crecimiento era en realidad una burbuja con fecha de caducidad. A medida que el país dependía cada vez más del turista, se hacía más vulnerable a cualquier cambio externo, pero también más hostil con los suyos. En 2012, mientras Portugal aplicaba medidas de austeridad impuestas por la Troika, el gobierno lanzó un programa para atraer inversión extranjera, el Golden Visa. La premisa era simple: cualquier no europeo que invirtiera al menos 500.000 euros en bienes raíces u otros activos podía obtener residencia legal en el país, con opción a ciudadanía a medio plazo. Se presentó como una fórmula para revitalizar el sector inmobiliario, crear empleo y dinamizar la economía. Lo que ocurrió fue otra cosa. Millonarios de China, Rusia, Brasil y países del Golfo comenzaron a comprar propiedades en masa. No para vivir en ellas, sino como activos especulativos. Lisboa y Oporto fueron los principales objetivos. En cuestión de años, los precios se dispararon. En muchos barrios se vendieron pisos a inversores que nunca pisaron el país. Viviendas vacías, caras, inactivas, pero legalmente rentables. Entre 2012 y 2023 se concedieron más de 12.000 visados dorados, generando más de 7.000 millones de euros en inversiones. Pero solo una fracción de ese capital se destinó a crear empleo o mejorar infraestructuras. El grueso fue a parar al sector inmobiliario de lujo. Y mientras ese dinero entraba, las familias portuguesas eran desplazadas del mercado. Los precios dejaron de reflejar la capacidad adquisitiva nacional y comenzaron a seguir las lógicas del capital global. Además, el programa atrajo sospechas de lavado de dinero, corrupción y falta de control. Bruselas pidió su eliminación. La sociedad civil protestó. Pero el daño ya estaba hecho. El acceso a la vivienda se convirtió en un privilegio, no en un derecho. Y Portugal, uno de los países más desiguales de Europa, consolidó una brecha social donde la nacionalidad y el nivel de ingresos definían no solo tu futuro, sino tu derecho a habitar. Durante décadas, el Estado portugués fue propietario de sectores clave: energía, agua, banca, transporte. Pero con la entrada en la Comunidad Económica Europea y la posterior presión del FMI, comenzó un proceso de privatización progresivo. Se vendieron activos públicos, empresas estratégicas y hasta servicios básicos, bajo la promesa de eficiencia y modernización. Lo que no se dijo entonces es que esas ventas dejarían al país sin herramientas de control en su propia economía. Hoy, muchas de las principales infraestructuras y servicios están en manos extranjeras. La energética EDP fue comprada por una empresa estatal china. REN, que gestiona la red eléctrica, está controlada por capital chino y omaní. El banco BPI es propiedad de CaixaBank. Los hospitales públicos tienen concesiones privadas. Y en el sector inmobiliario, nombres como Blackstone,
Vanguard, Cerberus o Lone Star aparecen como propietarios de miles de viviendas, centros comerciales y edificios enteros. Estas firmas no tienen rostro. Operan desde oficinas en Londres, Nueva York o Luxemburgo. Compran paquetes enteros de propiedades a precio rebajado. Muchas veces durante momentos de crisis, los reforman, especulan, los encarecen y venden o alquilan a precios inasumibles para la población local. Es un modelo impersonal, opaco y absolutamente legal. El problema es que cuando la propiedad se concentra en manos de estos fondos, el Estado pierde capacidad para intervenir el mercado. El resultado es una ciudad controlada desde fuera. Portugal ha pasado de ser un país de propietarios a un país de arrendatarios globales. No hay interlocución con el casero, es un algoritmo. No hay empatía, solo rentabilidad. Las decisiones que afectan la vida de miles de familias se toman en despachos lejanos, con hojas de Excel como único criterio. Y cada vez que una familia es desahuciada por impago, el casero no tiene nombre. Se llama fondo. En muchos barrios de Lisboa y Oporto, encontrar un piso por menos de 1.500 euros al mes se ha vuelto una misión imposible. Alquilar un apartamento de 2 habitaciones por 2.000 euros es ya lo normal en zonas antes humildes como Arroios, Campo de Ourique o Cedofeita, pero si el salario medio en Portugal es de apenas 1.300 euros, ¿quién está pagando estos precios? La respuesta está en el perfil del nuevo residente. Nómadas digitales, trabajadores tecnológicos del norte de Europa, jubilados franceses o suecos con pensiones 5 veces superiores a las locales. Personas que llegan con ingresos en divisas fuertes y pueden pagar más. Además, muchos de ellos reciben exenciones fiscales como parte del régimen para residentes no habituales, lo que los convierte en compradores o arrendatarios altamente competitivos frente al portugués medio. El problema no es la diversidad ni la llegada de extranjeros, es la asimetría. Un joven portugués recién graduado no puede competir con un programador alemán que trabaja remoto cobrando 4.000 euros desde Lisboa. Y sin políticas que regulen los precios o garanticen vivienda asequible, el mercado acaba siendo una subasta donde solo gana quien viene de fuera. Por cierto, no olvides suscribirte al canal si te está gustando el vídeo. Esto ha generado una paradoja brutal. Hay más viviendas construidas que nunca, pero menos personas que pueden permitirse vivir en ellas. Y no se trata solo del centro. La presión se ha desplazado a la periferia. Amadora, Loures, Vilanova de Gaia. Allí también los precios suben, y quienes ya vivían en las afueras son empujados todavía más lejos, rompiendo redes familiares, aumentando los tiempos de transporte, deteriorando la calidad de vida. Mientras tanto, muchos de los que pagan 2.000 euros al mes ni siquiera viven en Portugal a tiempo completo. Vienen 3 meses al año. El resto del tiempo, el piso queda vacío o se alquila en Airbnb. El hogar se transforma en mercancía. El arraigo desaparece. Y lo que debería ser una ciudad viva se convierte en una maqueta brillante pero hueca. Las estadísticas no tienen rostro, pero cuentan historias. Y en Portugal, cuentan una historia de expulsión silenciosa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, más del 36% de los hogares alquilados en Lisboa destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Es un umbral crítico. El Banco de Portugal considera que a partir de ese porcentaje, una familia entra en situación de vulnerabilidad. A nivel nacional, la media no es mucho mejor. En los últimos 10 años, el precio de la vivienda se ha duplicado, mientras los salarios apenas han crecido un 20%. Esta brecha ha roto el equilibrio entre ingresos y necesidades básicas. Hoy, un joven profesional con estudios superiores apenas puede permitirse un cuarto en un piso compartido. Las familias de clase media, que antes accedían a la vivienda en propiedad, ahora deben conformarse con alquileres inestables y precarios. El fenómeno afecta a todas las edades. Los jóvenes no se emancipan hasta los 30 años, como media. Los jubilados, que cobran pensiones mínimas entre 250 y 500 euros, son expulsados de barrios donde han vivido toda su vida.
Las familias monoparentales, las personas migrantes y los trabajadores del sector público, enfermeros, maestros, policías, simplemente no pueden vivir cerca de su lugar de trabajo. Tienen que desplazarse decenas de kilómetros cada día, asumiendo gastos y tiempo que agravan su precariedad. El desarraigo también es territorial. En ciudades pequeñas como Setúbal, Braga o Évora se replica el mismo patrón. Llegada de inversión turística, rehabilitación de edificios para visitantes, subida abrupta de precios y expulsión de residentes. Incluso en aldeas del interior, las casas se ofertan a extranjeros como refugios auténticos y baratos, mientras los locales ven cómo sus pueblos se transforman en decorados estacionales. No es solo una crisis de vivienda, es una crisis de pertenencia. Los portugueses están perdiendo el derecho a vivir donde nacieron, a criar a sus hijos en su barrio, a envejecer en su comunidad. El país no se vacía, pero se fragmenta. Y lo que se rompe no es solo el tejido urbano, sino el lazo emocional entre las personas y su tierra. El 30 de septiembre de 2023, miles de personas salieron a las calles de Lisboa, Oporto, Coimbra y Faro bajo una consigna clara: casa para vivir, no para investir. Fue una de las mayores manifestaciones por el derecho a la vivienda en la historia reciente del país. La rabia venía de abajo, de jóvenes que no encuentran piso, de padres que ven cómo sus hijos deben emigrar, de ancianos que temen recibir una carta de desahucio por subrogación del contrato. La protesta no era contra el turismo en sí, era contra un sistema que lo prioriza por encima del derecho a habitar, contra los gobiernos que durante años ignoraron las señales, contra la especulación, el abandono de la vivienda pública y la falta de regulación. Era un grito transversal. Estaban los precarios, los activistas, los vecinos de toda la vida, incluso algunos jubilados extranjeros que, avergonzados, reconocían formar parte involuntaria del problema. Pero también era una protesta cargada de tensión latente. Muchos manifestantes señalaban directamente a los nómadas digitales, a los inversores extranjeros, a los turistas de paso. Comenzó a generarse un discurso de confrontación. Nosotros contra ellos. El resentimiento crece al ritmo que crecen los precios. Hay balcones con pancartas que dicen "This is not an Airbnb" y negocios que prefieren hablar inglés que portugués. No es xenofobia, pero sí una expresión de hartazgo ante la invisibilización del ciudadano local. Y en medio de este estallido surge una fractura generacional. Los jóvenes culpan a sus padres por no haber protegido el parque de vivienda, por votar a partidos que vendieron el país a trozos. Los mayores acusan a los jóvenes de quejarse sin construir. Es un país que empieza a discutirse a sí mismo. Un país que, por primera vez en años, se da cuenta de que el modelo de crecimiento puede estar destruyendo lo que pretendía salvar. Lo que ocurre en Portugal no es nuevo, pero esta vez la indignación no se dispersó. Está tomando forma política, mediática, cultural. Y si no hay cambios estructurales, el malestar solo irá a más. Porque cuando la vivienda deja de ser un derecho, la estabilidad democrática comienza a tambalearse. El colapso de la vivienda en Portugal no es un fenómeno espontáneo ni una catástrofe natural. Es el resultado de decisiones políticas y de muchas no decisiones, acumuladas durante años. Gobiernos de distinto signo han promovido activamente el turismo, los visados dorados y la inversión extranjera en el sector inmobiliario, sin poner límites ni prever sus consecuencias. El Estado, en lugar de regular el mercado, lo ha alimentado. Durante más de una década no hubo ninguna normativa efectiva que limitara la proliferación de alojamientos turísticos. Airbnb y plataformas similares operaron con total libertad. En Lisboa hay edificios donde el 100% de las viviendas están destinadas al alquiler de corta duración. Mientras tanto, el parque público de vivienda apenas representa un 2% del total nacional, muy por debajo de la media europea, y los programas de alquiler accesible no han tenido impacto real. El problema no es solo la falta de inversión en vivienda social, es también la ausencia de voluntad política para enfrentarse a los intereses inmobiliarios. Cuando se plantearon límites al turismo o a los Golden Visa,
Las asociaciones de propietarios presionaron. Cuando se propuso regular el precio del alquiler, los grandes fondos amenazaron con irse. Y una y otra vez, los gobiernos cedieron. El miedo a ahuyentar la inversión pesó más que la necesidad de proteger a los ciudadanos. Además, la fiscalidad ha favorecido el problema. Durante años, los residentes extranjeros con altos ingresos disfrutaron de exenciones fiscales, mientras los trabajadores portugueses pagaban IRPF completo. Se premió a quien venía con capital y se ignoró a quien vivía del trabajo. El resultado es una arquitectura institucional que no protege al débil, sino que lo empuja a competir en desigualdad. Hoy, el Estado actúa tarde y mal. Las medidas adoptadas para limitar los visados dorados llegaron cuando ya habían provocado una distorsión irreversible en el mercado. Las restricciones a Airbnb son parciales y poco aplicadas, y las promesas de construir vivienda pública se diluyen en plazos indefinidos. No hay un plan claro, solo declaraciones. Mientras tanto, miles de portugueses siguen haciendo las maletas, no para irse de vacaciones, sino para abandonar su ciudad. Las ciudades portuguesas siguen en pie. Sus fachadas están restauradas, sus calles llenas de vida, sus terrazas repletas. Pero esa vitalidad es engañosa. Detrás del bullicio hay una sensación creciente de pérdida. Lo que se ha perdido no es solo la vivienda asequible, sino el derecho a pertenecer, a envejecer en el barrio donde naciste, a construir futuro sin tener que exiliarte. Lisboa ya no es solo Lisboa. Es una marca, un destino turístico, un activo financiero, una promesa de rentabilidad. Pero esa Lisboa ya no le pertenece a los lisboetas. Del mismo modo, Oporto se ha convertido en una postal que vende nostalgia a los de fuera, mientras expulsa a los de dentro. Portugal se promociona como auténtico, cálido y accesible, pero para muchos de sus propios ciudadanos se ha vuelto inhabitable. Los procesos que han llevado hasta aquí no son exclusivos de Portugal. Ciudades como Barcelona, Ámsterdam o Berlín viven tensiones similares, pero Portugal tiene una particularidad. Su fragilidad estructural, su bajo poder adquisitivo y su dependencia crónica del exterior hacen que el impacto sea más profundo, más agresivo, más rápido. Cuando el sistema cruje, no hay colchón social que amortigüe el golpe. Y aún así, la historia no está cerrada. Hay señales de resistencia, movimientos vecinales, plataformas ciudadanas, debates parlamentarios que antes no existían. Hay conciencia. Y donde hay conciencia, hay posibilidad de cambio. Pero ese cambio no llegará solo. Requiere decisiones valientes, políticas que enfrenten a los intereses dominantes y una ciudadanía dispuesta a defender su derecho a vivir, no a sobrevivir. Portugal no está muerto, pero está en venta. Y la pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de recuperarlo? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Me apoyas mucho. ¡Hasta la próxima!